Nosotros continuamos con temas de la Cámara, un debate que ha tenido lugar hoy en este programa que es el Foro Militar. Estábamos hablando con el doctor Pablo Enrique Salamanca y estábamos hablando con el doctor Carlos Eduard Osorio, y ahora nos acompaña el representante Efraín Antonio Torres Monsalvo, perteneciente a la Comisión Primera del Partido de la U. Pues bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Acá integrándose en este debate que ya estaba comenzando. Bueno, usted, doctor Pablo Enrique Salamanca, nos estaba explicando, y le estaba explicando a toda la opinión pública, en qué consistía entonces los puntos que presentaba tanto el Gobierno Nacional y los que presenta y pretende presentar y modificar el Congreso. Bueno, entonces tenemos que el Gobierno aceptó muy ampliamente la sugerencia que yo hice de que el fuero militar no podía excluir de la competencia de la justicia ordinaria los delitos del derecho internacional humanitario, que ya los relaté. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno se vino con ese proyecto, incorporó y relacionó los delitos que no podían ser materia de investigación por parte de la justicia penal militar, entre eso pues todo lo que contempla el título segundo del Código Penal sobre los delitos contra los bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario, homicidio en personas protegidas, todo eso. Y además, hasta ahí el asunto estaba bien, pero imagínense el Congreso que quiere ser más papista que el Papa, ¿cierto? Entonces le regala, le encima, o sea, como un encime, ¿no? Como un encime ahí. Entonces, encimémosle a ese proyecto, pues, que los congresistas, que los militares tengan cárceles propias, todos, incluidos los violadores, incluidos los que cometen homicidios en personas protegidas, todos los que violan el derecho internacional humanitario, no hace exclusión, no hace excepción. Cárceles para los militares, y la teoría, la peregrina teoría, es que ellos sencillamente no pueden unirse con los otros zampones. O sea, el delincuente militar no puede unirse con otro, puede correr peligro. Yo no sé hasta dónde y qué punto, pues, de pronto solo digo militares que pronto son inocentes y que están investigados, están en la cárcel, al lado, por ejemplo, de un señor como violó aquí en Arauca, Tami, ese teniente, meterlo allá en una cárcel, pero además a ese delincuente, ese señor Raúl, que asesinó, violó a una niña en Tami, Arauca, entonces de nuestros impuestos, eso también se lo encimó el Congreso al proyecto del gobierno, entonces con nuestros impuestos tenemos que pagarle unos abogados especializados con un fondo especial. Hay una Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no hace excepción de que no pueda asistir un militar, pero no, tampoco los señores congresistas están conformes con eso, y entonces no, vamos a crear un fondo con los impuestos de la gente y darles, y fuera de eso, pues, desde luego, también desconocen que por ejemplo, el Tribunal de Garantías, el proyecto del gobierno, el Tribunal de Garantía, nosotros sabemos que todos los jueces de garantía son los que ejercen un papel muy preponderante en todos los procesos penales, desde la supresión de la libertad del procesado, desde ahí, ellos empiezan a conocer todo y empiezan a definir si se está cometiendo arbitrariedades o no. Imagínense que llega, el gobierno propone de que pueden postularse para ese Tribunal de Garantías Militares, el Congreso no, encimémosle no, es obligatorio que incluya militares el retiro. O sea, las personas mismas que pertenecen a la milicia, que son los que por solidaridad de cuerpo no están habilitados para juzgar con imparcialidad, requisitos sine qua non de todo juez, pues no, los congresistas dijeron, no señores, metámosle a la brava militar, y lo metieron. Entonces yo creo que el gobierno está cediendo a una imposición que hace el Congreso, arbitraria por demás. Se argumenta cantidad de cosas, pero va a ser materia después del debate sobre el tema de lo que es el conflicto. Bueno, representante Carlos Eduard, Claudia, ¿cuál es la posición que tiene usted frente a la perspectiva que tiene el representante Efraín de los fondos, de crear esos fondos y de la imposición que tiene el Congreso frente a este foro militar? Permítame, Claudia, decirle a todos los televidentes que me declaro absolutamente sorprendido. Yo hago parte del Congreso de Colombia. Me pareciera escuchar a un congresista de otro país, absolutamente en desacuerdo con lo expresado por el doctor Salamanca, pero no
en la parte ideológica, porque es posible que él tenga un punto de vista y yo tenga otro. Nada más contrario a la realidad de muchos aspectos que ha expresado acá y que seguramente el doctor Efraín Torres, que es el hoy coordinador ponente del proyecto, del nuevo proyecto de fuero militar que cursa en la Cámara de Representantes, seguramente lo confirmará. Debo decir primero que no corresponde a la verdad. No corresponde a la verdad lo que dice el representante Salamanca, en el sentido de que los militares que en un momento determinado incurran en delitos como violaciones o delitos similares o parecidos estén cobijados por el fuero. No es cierto tampoco que se pretenda generar una dosis de impunidad con respecto a ellos porque exista un tribunal de garantías. Tribunal de garantías que lo que pretende es justamente establecer equilibrios, y así fue concebido. De igual manera, el representante Salamanca alude a que no se necesitaría un fuero militar de alguna manera, porque pues entonces cuando hay casos de ingenieros, de médicos, en un momento determinado, pues se necesitarían pares que los investigaran. Pues bien, esta es una justicia especializada, que hasta los más fundamentalistas, quienes más critican la reforma al fuero militar, aceptan que es necesario un fuero. Parecería que hoy estuviéramos diciendo lo contrario. Yo soy un defensor del fuero militar, pero es que ni siquiera en el primer proyecto, ni siquiera en el proyecto de la presunción, se estaba considerando que los delitos de lesa humanidad, ni que el genocidio, ni lo que se conoció en esta sociedad o se conoce hoy como los falsos positivos, estuvieran cobijados por este tipo de medidas. Le digo que estamos en dos congresos diferentes con el representante Salamanca, pese a que me lo encuentro en la comisión primera todos los días, perdóneme, doctor Salamanca. Y en ese orden de ideas no podemos desinformar a la opinión pública. Una cosa es que nos guste o no la medida, y otra cosa es que desinformemos. Y finalizo diciendo, no es un privilegio decir que se establezca un fuero carcelario. Tenemos que reconocer una realidad. Hoy los militares persiguen a los bandidos, hoy los militares persiguen a los delincuentes, hoy los militares persiguen en los campos de nuestros municipios, en la zona rural, a quienes están alzados en armas. Y en ese orden de ideas, si mañana un militar se excede en su comportamiento, pues no resulta racional, no resulta razonable que lo confinemos en un mismo lugar junto con este tipo de delincuentes, exguerrilleros. Porque es que el uno persiguió al otro y constituiría un gran riesgo, con todas las fragilidades de nuestro régimen carcelario, que estuvieran en un mismo lugar. No le estoy diciendo que establezcamos unos privilegios, no le estoy diciendo que establezcamos unas cárceles de lujo, no le estoy diciendo que establezcamos unas cárceles con unas excentricidades o con unas extraordinarias comodidades, pero lo que se está tratando es de diferenciar. Hoy por hoy bajo el sistema carcelario, cuando hay en los diferentes pabellones, por ejemplo, retenidos de exguerrilleros y retenidos de exparamilitares, se les ubican en lugares distintos, por evidentes y obvias razones. Y redondeo esta intervención diciéndole, prever la defensa judicial de los militares no es algo simplemente caprichoso, es que no es cualquier actividad la que desarrollan los héroes de la patria, es la actividad de proteger la vida y los intereses fundamentales de todos los colombianos. Me parece que lo mínimo que pueden tener ellos es la solidaridad del pueblo colombiano a la hora de hacer un pequeño sacrificio, establecer todo un sistema de defensa judicial, no para que haya impunidad, pero sí para que ellos se sientan rodeados, para que ellos sientan que tienen un país, una nación que los respalda. Por supuesto que también los censura, los sanciona y los castiga cuando se exceden. Bueno, yo tengo dos preguntas para hacerle al doctor Efraín Antonio Torres, y es, la primera, ¿el país está preparado económicamente, está preparado políticamente, está preparado físicamente en infraestructura para crear nuevas cárceles solo para militares, cuando ni siquiera hay cupos y no hay las condiciones necesarias para los presos que son judicializados por la justicia ordinaria? Y la segunda, cuéntele a la opinión pública cuáles serían entonces esas ventajas visibles que tendría para la sociedad colombiana el fuero militar. A ver, ¿qué creo yo en unos puntos fundamentales del tema del fuero militar? Uno, hay que crear las condiciones necesarias para darles todas las garantías a los militares
y puedan derrotar a los grupos subversivos. El anhelo de todos los colombianos es conseguir la paz. Yo creo que este es el propósito fundamental del tema del fuero militar, conseguir la paz. Aquí estamos con el representante Carlos Edward, es ponente del marco jurídico para la paz. Yo creo que hay dos maneras de conseguir la paz. Una, por la vía del diálogo, y la otra, por la vía de la derrota militar a los grupos subversivos. Ya usted es ponente coordinador. Queremos entregarle el Congreso de la República al Gobierno Nacional el marco jurídico de la paz para que tenga una herramienta para que pueda conseguir la paz a nivel del diálogo, para darle todas las garantías a estos grupos subversivos y puedan reinsertarse al gobierno, a la nación, ¿sí?, con todas las garantías. Pero también no podemos dejar atrás el tema del fuero militar. Hoy los militares tienen más temor de combatir, tienen mucho más temor de la figura jurídica como tal, de la inseguridad jurídica, que combatir a la guerrilla. Hoy les da mucho más miedo empuñar su fusil, trabajar, hacer y cumplir su deber, que el mismo tema de la inseguridad jurídica. Entonces debemos fortalecer este proyecto de fuero militar. Yo creo que es necesario para conseguir la paz, pero esto no quiere decir que va a haber impunidad. Aquí se quiere darle fortaleza jurídica a los miembros de la fuerza pública, pero también respetando los derechos humanos. ¿Qué puntos fundamentales tiene este proyecto de ley? Que es garante para la fuerza pública y garante para la población civil. Uno, que se crea un tribunal de garantías, que va a servir como juez de garantía para que intervengan en los procesos de investigación y se les respeten todos los derechos fundamentales a la fuerza pública. Tiene que tener militares ahí. Tiene que tener, y está conformado por militares y por civiles. Es más, el acto legislativo lo dice, tiene que, su composición tiene que ser de una forma equitativa y equilibrada. Es más, para que demos el debate en la comisión primera, se dejó claro que una ley estatutaria ya reglamentará la composición y las diferentes características de este tribunal. Otro tema importante es el tema de la creación de una comisión mixta. ¿En qué se encarga esta comisión? Sencillamente de hacerle un acompañamiento a los hechos, ¿sí?, y remitir y conceptuar a qué tipo de jurisdicción va, si a la ordinaria o a la penal militar. ¿Cuánto le costaría este fuero militar al país? No, en este momento no sabemos. Uno, implementar la justicia penal militar. Lo otro, darle todas las garantías para establecer el fuero carcelario. Pero permítame y sigo para terminar con los puntos relevantes del proyecto de ley. Otro, se deja muy claro el tema de los delitos que no conocerá la justicia penal militar, que es el genocidio y los delitos de lesa humanidad, ¿sí? Y también se deja contemplado que a través de una ley estatutaria vamos a tratar de armonizar el derecho internacional humanitario, ¿sí?, con el derecho penal colombiano. No pueden ser todos los delitos, mi representante Salamanca, y le voy a dar un ejemplo por qué. Porque dentro del derecho internacional humanitario también está el desplazamiento forzado, pero la fuerza pública también puede desplazar a una población con la intención única de protegerla del conflicto. Entonces, ese debate ya lo daremos en la comisión primera, a través de una ley estatutaria. Estamos dando acá. También. Pero yo quiero terminar también porque hay otros puntos relevantes del proyecto que es importante mencionarlo en el programa. Yo quisiera una réplica sobre los dos posiciones. Déjeme un momentico. y termino y ya el representante de Salamanca debate. Sí. Otro punto, el proyecto de acto legislativo da todas las facultades para crear un nuevo código policial. Hoy lo único que existe es un código penal militar. Los policías tienen diferentes funciones a los militares. Entonces lo que se quiere aquí es crear un código penal militar donde se tipifiquen unos tipos de delitos para juzgar exclusivamente a los policías. Sí. Y otro, el tema del fuero carcelario, que no estoy de acuerdo con usted. Hay que brindarle independientemente la seguridad a todos los colombianos. Pagados a todos los colombianos. Especializados, ¿sí o no? Estamos hablando un momentico del fuero militar, del fuero carcelario.
Entonces, independiente que sea militar o que sea de la población civil, hay Y que es para brindarle todos, sin excepción, toda la sin seguridad. O sea, la a las cárcel es para personas que todos, sean ¿no? Ahí no condenadas. excluye a los Todas las personas que sean matones condenadas. y a los Aquí no se torturadores. quiere, Enrique, un Tolemaida Resorts. No, Ni tampoco vamos a hacer precisemos, de sí es esto un cierto hotel que 5 no se estrellas. hace exclusión. Todos los zampones allá, Ya le contesto. militares que hayan Ya cometido le un delito contesto. de lesa humanidad, van allá a esas cárceles. Ya le No hace contesto, exclusión. ya le contesto y muy Ahí dice puntualmente todos le los voy a decir. militares. Entonces no se sea, quiere ni Tolemaida Eduardo Resorts. decía que seamos honestos, hay que ser honestos. Me deja terminar, Enrique. Entonces aquí no se quiere Tolemaida Resorts ni hoteles 5 estrellas para los miembros de la fuerza pública. Aquí sencillamente lo que se quiere es proteger la norma no seguridad lo dice, de sin los embargo, miembros ¿no? de la fuerza Lo pública. que pasa es que es un acto legislativo, es un proyecto de acto legislativo y una tradición del doctor Enrique Salamanca, y lo puedo decir como integrante de la Comisión Primera, es pretender incorporar al acto legislativo, al acto reformatorio de la Constitución, todos los temas que son materia de ley. Entonces, en el primer proyecto de acto legislativo relacionado con la presunción del fuero, él pretendía establecer una gran lista de delitos como si ese fuera el propósito y el objeto de la Constitución, olvidando que justamente Pero el hay gobierno los proyectos incluye. de ley estatutaria para desarrollar. Pero el En este gobierno nuevo los incluyó. proyecto se hacen 2 referencias puntuales, justamente tratando de mandar un mensaje a las instancias internacionales, muchas ONGs, aquí entendemos todo ese tipo de presiones, y se hablan del genocidio como un delito en particular, y se habla en términos generales de los delitos de lesa humanidad, y se deja abierta una puerta, como muy bien lo decía el doctor Efraín, en el sentido de que una ley estatutaria puede establecer un gran listado de conductas que jamás serán de conocimiento de la justicia penal militar, Claudio. Bueno, yo sigo sobre eso. O sea, yo quiero ser enfático. No se está, por lo menos yo, no estoy desorientando la opinión. Eso es una acusación siempre que hace el doctor Eduardo, es la acusación. Es la primera vez. Él acusa. Lo que pasa Y es lo hago esto. aquí de cara al país. Primero, el fuero militar que propuso el gobierno hace un listado de delitos contra el derecho internacional humanitario. Aquí, vuelvo y digo, los congresistas dicen que eso lo regulará la ley. Pero si es que entonces lo que existe actualmente, la ley, el Código Penal Militar actual, establece esa misma lista. Pero porque es de una, delitos. porque es una Entonces, ley ¿qué pasa? y aquí estamos reformando la Entonces, ¿qué pasa? Constitución. Resulta que aquí sencillamente lo que se quería, y es la tesis inicial mía y que también la ha aceptado el gobierno, es de que si ya se eleva a canon constitucional el fuero militar con todas sus implicaciones, entre esas excluir una serie de conductas delictuales por parte de los militares, entonces que queden allí reflejadas. Pero vuelvo y digo, esas adiciones que le puso los congresistas, algunos congresistas le pusieron al proyecto que no las propuso el gobierno, yo son las con las cuales no estoy de acuerdo. Ahora vamos a otra ¿Cuáles, lista, Enrique? a otra lista de Porque mire, yo soy por el ejemplo, ponente lo del proyecto, contribuimos mire, el mucho proyecto en el- no contempla, del gobierno no contempla el tal fuero carcelario, no contempla de la creación del fondo para pagar de nuestros impuestos. La defensa es súper especializada de todos los militares y de todos los delitos. Pero es que los Además de congresistas eso, tenemos iniciativa, no, Claudia, es que los proyectos que entran por el perdón, es gobierno que- no tienen que entrar y salir tal cual Tal como cual. llegan. No, Es que ese es pero- nuestro modificarlo. Porque ejercicio. esos son- Los colombianos nos pero- eligieron justamente Sí, fue para proponer, para plantear Sí, ideas. no para Si simplemente crear nos vamos a privilegios limitar, exorbitantes, no son mira, privilegios no para crear exorbitantes. privilegios exorbitantes, Es que si el gobierno es para estar en radicara y derecho. salieran Mire, como hay lo una cosa radican. que se dice, la justicia debe ser igual para todos, por favor, es que ese es un principio universal. De ahí se debe partir. ¿De dónde se parte aquí que hay que crear jurisdicciones súper especializadas y con privilegios? Pero es que de esa no es la cárcel, discusión. de El procesos fuero de penal jueces militar propios? existe. Estamos matizándolo. El artículo 221 Claudia, existe. yo le respondo el tema. Ahora, pero vayamos al Un otro. momento, yo le ángulo. respondo el tema que tiene de duda el representante Enrique sobre No el tengo tema- duda, yo lo tengo sobre claro. sobre el tema del fondo. Ah. O por lo menos plantear mis argumentos y Bueno, por qué sí, incluimos listo, el eso tema sí del está fondo técnico para la defensoría. Todos los colombianos tienen derecho a una defensa, a un abogado. Es más, Eso ya la lo Defensoría dijimos, lo de del la Pueblo. Defensoría Se crea la no Defensoría tenemos, del Pueblo en pero la es que no, es que la Seamos tiene, claros, la Enrique. Defensoría del Pueblo, pero es que aquí es otra defensoría, es defender otra. un militar es totalmente defender a un civil.
Es totalmente diferente. Si un abogado no tiene... un médico es diferente si también. Un abogado, un médico también, si un abogado que no necesita un médico, un abogado especializado en asuntos médicos. Por eso. Entonces Le voy a hacer la comparación. Pero Claudia, son cosas diferentes. Le voy a hacer la comparación. ¿Sí? No es igual tener un abogado, ¿sí? Que no tenga conocimiento en penal militar a no tenerlo. Entonces hay que brindarle todas esas garantías. Por ejemplo, si usted está enferma, se lo voy a poner en este sentido, del corazón, ¿usted qué prefiere ir? ¿A un médico general o a un cardiólogo? Entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento. Especializar a un abogado solo a los militares. Por eso, creando solamente el privilegio para los militares. Porque para es que los demás militares ejercen una actividad. Necesitan un tema especial y un conocimiento especial, que es el penal militar. Efraín. La pregunta mía, si ustedes están acá como representantes, ustedes actúan bajo la ley y están para proponer y modificar las leyes, yo acá estoy hablando por los colombianos. Y la pregunta que a mí me surgiría es, si esto está pasando con los militares, después en el Congreso, ¿qué se va a debatir constitucionalmente para los médicos, para los mismos congresistas que cometen después delitos, que al principio están a favor, defendiendo la Constitución, cometen delitos, entonces también se les debe dar un trato especial? Claudia, la respuesta es una sola, Efraín, si me permites, derecho común. Es que la sociedad entera, hasta hoy, escucho al doctor Salamanca, ha concebido la posibilidad de que incluso desaparezca prácticamente la justicia penal militar. Es que los más fundamentalistas, los más radicales, quienes se oponen a esta reforma, reconocen la necesidad del artículo 221 en la Constitución, que está no solamente desde el 91, sino desde antes. No estamos diciendo que hay que crearle una jurisdicción a los ingenieros, a los médicos, a las lindas periodistas, ni a los camarógrafos, para absolutamente nada. Estamos diciendo que los militares, distinta, que se desarrolla en los campos a través de estrategias de operaciones militares, aquí en Colombia y en el mundo, tienen reconocimiento de tener una jurisdicción especial. Jurisdicción que, claro, debe aplicar justicia, debe ser severa, debe ser estricta, y de eso debemos ocuparnos nosotros en el proyecto de acto legislativo y en la reforma, o mejor, en el proyecto de ley estatutaria que lo desarrolle. Bueno, no podemos, a ver, yo creo que definitivamente lo que dice el doctor Eduardo no puede ser lo que él predica, la justicia imparcial, cuando de por medio estamos creando una jurisdicción exclusivamente para los militares. Eso ahí no me suena bien. Pero además de eso, yo creo que hay otro ángulo del problema del fuero militar. Se aduce que no, hay que solucionar el conflicto, y como Colombia ha vivido en conflicto, entonces necesita una legislación especial. Mire, el problema del conflicto tiene tanto de largo como de ancho. Yo diría como Proudhon de que cuando la guerra o el conflicto se soluciona con la punta de la bayoneta, es solamente una tregua. El problema del conflicto no se soluciona matándonos aquí. Pero ese el problema del conflicto donde hay, mire, donde yo siempre he insistido y he sido muy reiterativo en este país, hay 5.000 niños que se mueren de hambre, hay 61.000 niños procesados por delitos comunes, y dicho y certificado en un debate que recientemente hice, de esos niños el 42% son del estrato 1, el 36% son del estrato 2, por favor. Allí es donde está el origen del conflicto, y nosotros no lo podemos solucionar dándole más fueros a los militares. Hay que acabarlo. Yo sé que hay que conseguir la paz, o es por el diálogo o por el tema de la derrota militar, y también incluir en el medio de estas dos soluciones, yo tendría una pregunta. Estas dos soluciones, y que tiene que ver también sobre el tema de la problemática del conflicto. También hay que incluirle, Claudia, una política social. El fuero hay que verlo en el contexto del conflicto. Yo no veo una unión directa y una relación causa-efecto, de que dándole fuero a los militares, listo, es un paso más a la solución del conflicto. No veo esa conexidad, no hay necesariamente, y dentro de la razón, no están una cosa. No, porque es que resulta que ahí, por ejemplo, no he visto yo pruebas, le he puesto mucho cuidado, he participado en eso, pero dentro de los fallos que han habido, muéstreme un solo caso donde se haya demostrado palpablemente que la justicia ordinaria es arbitraria, es un juez déspota.
permítame decirle a la opinión pública que el soldado común y raso no le teme tanto a la guerra, no le teme tanto a combatir a su enemigo. No le teme a los campos, le teme a los estrados judiciales. Y sí tiene una relación íntima. Prever garantías, seguridad jurídica, es algo que los va a tranquilizar, que les va a subir la moral a la tropa. Claro, para que los juzguen en condiciones claras, determinantes, precisas y justas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué países de Latinoamérica tienen un fuero especial y qué países de Latinoamérica tienen un tribunal especializado para juzgar a sus militares? Bueno, yo por ejemplo sé que Siria... No, de América Latina. No es el ejemplo, la democracia tiene fuero militar. El fuero militar viene de la época de la Prusia. Pero ¿qué países de América Latina la pregunta sería ¿qué país no lo tiene? No lo tiene? La pregunta sería ¿qué país no lo tiene? Nosotros. Es que nosotros lo tenemos. Pero tribunales especializados, cárceles especializadas, no, en América Latina ha ido desapareciendo. Nosotros queremos implementarlo hoy con este proyecto de acto legislativo. Esa es la pregunta. Claudia, es innovador. Es que creo que estamos exagerando la nota de Efraín. La Defensoría Pública, como tú muy bien lo decías, existe. Y en teoría esa Defensoría Pública es para todos los colombianos. Ahí están incluidos los militares, tanto los que se exceden como los que son inocentes y los investigan y los declaran así inocentes como a los que los declaran culpables. Esa Defensoría Pública es para todos los colombianos. Claudia, lo que estamos diciendo en este proyecto es especialicemos un sector de la Defensoría Pública para que valga decir, repetir, se especialice, se precise un sistema, un fondo, no es la Defensoría por Pública. Supuesto, pero es que el artículo 29, el artículo 29 de la Constitución, Claudia, el artículo 29 de la Constitución establece la garantía de defensa para todos los colombianos. Bueno, nos quedan a nosotros 3 minutos de programa. Sencillamente, cada uno va a dar su perspectiva, le va a dar su mensaje a los colombianos del por qué el fuero militar y también cómo se debe informar a la opinión pública de este tema para nosotros poder hacerle un seguimiento, cómo van los debates, cómo ha avanzado en las plenarias de este tema. Comencemos con el doctor Torres. Bueno, yo el mensaje que le quiero dar a todos los televidentes es que hay que apoyar a la fuerza pública para que puedan conseguir la paz. Hoy hay que darle una seguridad jurídica a los militares, pero respetando los derechos humanos. Hoy la fuerza pública tiene mucho más miedo ir a los estragos, enfrentar un proceso judicial que enfrentar a la guerrilla. Por eso es importante apoyar el fuero militar. ¿En qué estado está el proyecto? Ya pasó el segundo debate de la Cámara, pasa a primera de Senado, plenaria de Senado, y tiene que incurrir en una segunda vuelta en el mismo proceso, tanto en la Cámara como en el Senado, porque es un proyecto de acto legislativo, reforma a la Constitución. Perfecto. Bueno, doctor Salamanca. Bueno, yo considero, ante toda la opinión pública, que estoy de acuerdo con el proyecto que presentó el gobierno, más no con la ponencia, con los ensimes, adiciones y regalos y guirnaldas que hizo el Congreso, que me parece que se excedió definitivamente. No está bien que se creen sus cárceles especiales, no está bien que se cree con los impuestos de la gente una defensoría súper especializada, no está bien que estas personas definitivamente estén amparados por jueces también de ellos, de su misma disciplina, en fin, toda una cantidad de privilegios exorbitantes. Pero además, si todo este fuero se concibe en el contexto del conflicto y para solucionar el conflicto como tiene que ser, esto debe tener una filosofía, eso no es una cosa aislada, fuera de, no, hay que verse en el contexto del conflicto. Y si es para solucionar el conflicto, pero yo quiero que tal como lo ha reconocido el gobierno nacional, diferente al anterior, que hablaba de que es que aquí no hay conflicto, de que es que en Colombia no hay víctimas, de que es que en Colombia no hay desplazados, ese negacionismo. Pero además de eso, yo veo de verdad que el conflicto hay que ponerle cuidado en sus raíces, en su etiología, en el problema de marginalidad y pobreza, en el problema de los inmensos desequilibrios sociales y económicos existentes en el país. Muchas gracias. Doctor Edo. Que las sociedades tienen que estar preparadas para la paz. Ese es el propósito fundamental, la convivencia, pero también tienen que estar preparadas para la guerra. Para esto tenemos que fortalecer a nuestras fuerzas militares, no para que haya impunidad,
pero sí para que ellos puedan cumplir cabalmente sus funciones. No es a punta de privilegios, como los han señalado el representante Salamanca, sino reconociendo que esos hombres, esos militares que ponen en riesgo su vida por defender la nuestra, merecen como mínimo unas condiciones particulares, sin excesos, pero justas. Yo creo en la paz, pero también creo en el fortalecimiento de la fuerza pública y creo que este fuero militar contribuye a eso. Como ponente del proyecto de acto legislativo del marco jurídico para la paz y de reforma a la justicia, creo que es ajustado, creo que es necesario y creo que la sociedad está reclamando iniciativas como esta. Bueno, así llegamos al final de este tema hoy, un tema muy debatido. Doctor Carlos Eduardo Osorio, doctor Pablo Enrique Salamanca, doctor Efraín Torres, gracias por acompañarme hoy en Temas de la Cámara. La invitación es para que muy próximamente los vuelva a tener a los tres acá, para contarle a la opinión pública, para contarle a nuestros televidentes qué ha pasado con este tema, qué se ha quedado, qué ha avanzado, qué se ha modificado y para ver cómo va a quedar entonces la reforma del fuero militar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Y a ustedes muchas gracias por su compañía. Nos vemos en un próximo programa de Temas de la Cámara. Hasta pronto.